Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, comenzamos la semana definitiva para Colombia, se viene la primera vuelta electoral y estamos comenzando también con el primer episodio de esta semana de Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos causas y consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, lunes 21 de mayo de 2018, vamos a hablar de qué ganó y qué perdió Maduro con su elección bajo irregularidades y por qué se metió en la campaña electoral el tema de software para las elecciones. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído comenzamos también con un tema político, pero esta vez en Venezuela. Estamos a un día de la elección presidencial que ganó nuevamente Maduro en medio de grandes irregularidades. Y ese es precisamente el texto que hoy están leyendo los lectores, los seguidores del tiempo.com, las 5 irregularidades de las elecciones en Venezuela. Estamos en este momento con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo, porque ahora lo que queremos establecer es qué realmente ganó y qué perdió Maduro en medio de esta polémica elección. Eduard. ¿Qué tal, Andrés y amigos navegantes? Pues sí, sobre el papel, lo primero que tenemos que decir es que la fría realidad dice que Maduro ganó por probablemente la mayor diferencia en votos sobre su más inmediato seguidor de la historia reciente. Aseguró su continuidad en el poder al menos hasta el año 2025, porque en teoría él no se va a posesionar pronto, sino que se va a posesionar por allá en enero del año 2019. Pulverizó la oposición, que sigue estando dividida y bastante fragmentada, pues unos pidieron la abstención y otros finalmente terminaron apoyando la candidatura de Henry Falcón. Pero la mayor parte de la oposición no votó. La mayor parte de la oposición no votó, se fue por el lado de la abstención. Y es decir, esto así dicho, pintaría un panorama muy color de rosa para el presidente Nicolás Maduro. Antes de seguir y tratando de puntualizar más en el contexto de Eduard, ¿Falcón ha denunciado algún tipo de fraude en medio de tantas denuncias sobre las irregularidades de ayer? Sí, pocos minutos antes de que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer los resultados, salió Falcón a decir: esta es una elección llena de irregularidades, para nosotros no hubo elección, esto se tiene que repetir y vamos a desconocer los resultados. Es decir, Falcón fue hasta media hora antes del anuncio de los resultados oficiales. Sí, elecciones que en todo caso no han sido reconocidas por la comunidad internacional. De hecho, no hubo observadores, lo cual es muy raro en un proceso que permita darle vida a un presidente a través de la democracia. Claro, ese es el panorama general, Andrés. Es decir, todo parecía como muy color de rosa para el presidente Nicolás Maduro. Pero si miramos un poquito más en detalle los datos, nos vamos a dar cuenta. Ahora sí, hablemos de entonces qué pierde. ¿Qué pierde Maduro? Básicamente perdió 1.200.000 votos respecto a la última elección, que fue en el año 2013, en donde derrotó apenas por un puñado de votos al candidato opositor Enrique Capriles. También perdió... ¿Para dónde se fueron esos votos, Eduard? Esos votos se quedaron en la abstención, básicamente. Se quedaron básicamente en la abstención. Ya no moviliza esa cantidad de gente. Ya no moviliza la cantidad de chavistas que movilizaba antes. De hecho, esta vez tuvieron que poner un montón de controles en cada uno de los puestos de votación, que es una de las controversias precisamente de las que usted señalaba. ¿Los puntos rojos? Los puntos rojos, o ellos los llaman los puntos tricolor, en donde básicamente se hacía un censo sobre las personas que habían acabado de votar por Maduro y a cambio eso les daban o cajitas CLAP, que son las cajas llenas de alimentos, o les daban algún bono o anotaban su nombre para ser tenidos en cuenta después para cualquier estímulo, cualquier regalo y demás. Entonces, esa es una de las primeras cosas que perdió. Apoyo popular. También perdió legitimidad internacional, porque esta vez, incluso antes de conocerse los resultados, prácticamente toda la comunidad internacional dijo: no reconocemos los resultados como válidos, esto es un fraude, esto es una elección que no tiene ninguna legitimidad. Obviamente, los amigos salieron hoy a apoyar a Maduro, como por ejemplo el gobierno de Bolivia, como por ejemplo el gobierno de Nicaragua, Cuba, como por ejemplo Rusia, como por ejemplo Irán, como por ejemplo el Hezbollah. Pero el grueso de los países latinoamericanos, el grupo de Lima, entre los cuales está Colombia, Estados Unidos, Canadá y en general la comunidad internacional, rechazaron completamente los resultados y los trataron de ilegítimos, que es la palabra clave en todo este proceso. Una pregunta, ¿eso qué efecto tiene en el marco de los foros internacionales, en esas cumbres a las cuales
se invitaría a Venezuela. ¿Tiene algún resultado? Simplemente que se van dando las razones para que aumenten las sanciones internacionales contra el gobierno venezolano, Andrés. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, a través de Mike Pompeo, el nuevo secretario de Estado, acaba de decir que están mirando las posibilidades de establecer cualquier tipo de sanciones contra los dirigentes de la revolución bolivariana, teniendo cuidado de no afectar al pueblo venezolano, que es el principal damnificado en toda esta crisis. En este momento están en eso. Uno podría tratar de hacer una síntesis y decir que Maduro ganó tiempo, consiguió tiempo, pero perdió maniobra. Perdió maniobra y perdió legitimidad mientras no logra definitivamente hacer reflotar la economía. Esa es una de los mayores sanbenitos contra los que tiene que luchar el presidente Maduro, porque ahorita a final de año, cuando se den a conocer las cifras de la inflación, nos vamos a dar cuenta que definitivamente todas las medidas que ha intentado establecer para paliar el problema de la economía han sido completamente insuficientes, lo que hace indicar que definitivamente el camino no es el que están tomando originalmente. Eduardo, muchas gracias. Andrés, hasta luego. La clave de las noticias. Y en el tema clave regresamos a Colombia, pero seguimos con el tema político. Como les decía al comienzo, semana definitiva, vamos a ver por fin los resultados de la primera vuelta electoral. Y en este momento, cuando los candidatos ya no salen a la plaza pública, pero hay mucha tensión y mucho nerviosismo sobre cómo serán los resultados, nos encontramos con un debate alrededor de si en este caso el software que se utilizará para el conteo de votos tiene algún tipo de irregularidad. Es una denuncia que ha liderado el candidato presidencial Gustavo Petro, que propicia también de cierta manera una reunión en Palacio, el gobierno la lidera, para hablar con todas las autoridades y demostrar cuáles son los hechos que en términos concretos garantizan que las elecciones serán transparentes. Estamos con Jorge Meléndez, su editor de política, y con Edulfo Peña, editor de política del Tiempo. A ver, Jorge, ¿cuál es el contexto adicional de esta noticia? Pues digamos que el contexto básicamente es que el candidato Gustavo Petro ha entrado a plantear la posibilidad de que con el software que maneja la registraduría eventualmente se pueda dar una situación que cambie los resultados electorales. Y en ese sentido incluso ha dicho que el próximo domingo la gente debe quedarse en los parques o salir a los parques de las principales poblaciones y estar pendiente de esta situación. Ha puesto pues esta situación, digamos, la ha planteado ahí sin pruebas. Eso sí, simplemente es lo que él ha dicho, que falta que vinieran unos expertos de la Unión Europea para ver qué estaba pasando con el software, que falta un control sobre ese software. Él hace mención a los hechos del 2014 en las elecciones al Congreso, cuando sí se probaron unas irregularidades en relación con un partido político, pero no se probó un fraude sistemático de un instrumento que haya sido totalmente débil frente al sistema electoral. No, en efecto, insistimos, él está planteando ese tema, pero no hay algo contundente, no hay algo concreto. Lo cierto es que el gobierno ya ha salido a decir que hay garantías y básicamente la organización electoral, que es a la que le compete, es la que está saliendo a decir que hay plenas garantías. ¿Por qué pasa esto justo en este momento, Edulfo? Andrés, un poco de contexto. Este sistema electoral que tenemos nosotros, claro que tiene problemas. Estaba leyendo un texto y una de las primeras denuncias sobre fraude electoral se dio por allá en 1920 y pico, creo que 26, cuando José Eliezer Gaitán llegó por primera vez a la Cámara de Representantes. O sea, estos sistemas siempre tienen, como tienen tanta gente aspirando a unos cargos de dignidad y de poder, pues existen riesgos, eso no se puede legitimar ni aceptar. Digo, siempre existen riesgos, pero no es de hoy. Lo que quiero decir es que el doctor Gustavo Petro no puede decir que es que hay todo un fraude para hacerle perder a él las elecciones. Lo que estaría diciendo es que hay unas cosas que no son tan santas en el sistema electoral. Pues claro que no, pero... No lo son, de hecho, en el 2014 se comprobó pues claro, que no había cosas que estaban bien reguladas. Además, Andrés, ahí nosotros podemos tener muchos casos de año tras año declarando elecciones nulas. Aníbal Martínez Zuleta, que fue Contralor General de la República, después alcalde de Valledupar, lo eligieron alcalde de Valledupar y cuando estaba terminando el periodo salió la decisión de que había sido... había habido errores en su elección y declararon nula la elección cuando ya estaba saliendo de su mandato. Siempre ha habido problemas. Lo que usted quiere decir un poco es,
Claro, el sistema electoral tiene fallas, Claro que sí pero tiene. pretender a partir de esas fallas decir que hay una conspiración en contra de Para que una Petro- campaña para en que Petro- específico, eso eso es no- muy difícil y habría que probarlo. Y él no teniendo ha las demostrado, evidencias. y él no ha demostrado cómo probarlo, que es que hay una plan deliberado, fraudulento para que Petro no pase a las... Eso no está demostrado y eso es lo que él está diciendo. Pero además, si vamos a las elecciones recientes de presidencia, no ha habido reclamos. Esos reclamos básicamente se han dado en temas de Congreso y elecciones Pero a mí locales. también me parece curiosa una cosa. Petro dice más o menos, si yo paso a segunda vuelta es que no ha habido fraude, pero si no paso es que sí hubo fraude. Entonces uno no entiende eso, ¿para qué se somete al sistema electoral? Y esta declaración lo que quisiera decir es que probablemente hay apuestas a que no pasaría segunda vuelta. A ver, hemos pasado toda esta mañana, Andrés, aquí trabajando y hablando con la gente que sabe para esta historia que vamos a publicar mañana en el periódico y que estará también en el .com, y lo que la gente dice es eso, tal vez un temor. Ayer se lo dijo Germán Vargas en la Plaza de Bolívar. ¿Será que tiene temor de no pasar a la segunda vuelta? No sé si habrá miedos o tendrá información. O uno ve también un contexto, Andrés, de muchas voces levantándose desde hace unos 2 o 3 semanas advirtiendo un supuesto fraude para amedrentar, para intimidar, para producir miedo. Pero también miremos otra cosa, Andrés. De los 5 candidatos o de los 6 que hay, solamente él es el único que ha puesto en duda las garantías. Los demás no han salido a cuestionar. Es decir, están, digámoslo así, planteando que están satisfechos de alguna manera con lo que se está avanzando en el tema electoral. Ahora, Andrés, el año sistema tras tiene año, problemas y también hay que recordar que con ese sistema que no es infalible, que en muchas sociedades no lo es tampoco, pero con ese mismo sistema salió electo como alcalde de Bogotá. Pues más o menos sí, digamos, hablábamos con el registrador y nos decía que no exactamente con el mismo software, pero sí con la misma línea de software, porque lo que hace cada 4 años es actualizarse el software. Pero de alguna manera Petro salió elegido alcalde con el actual sistema electoral que tenemos. Ahora, es algo muy importante, el gobierno evidentemente tiene que tomar cartas sobre este asunto, estamos hablando de la transparencia de las elecciones, es un tema bastante preocupante que por lo menos esa duda circule. Entiendo que el presidente va a encabezar la reunión. Sí, señor, va a haber un consejo precisamente para revisar todo el tema electoral, Consejo de Garantías Electorales, que va a estar presidido por el propio presidente Juan Manuel Santos, y donde se está invitando obviamente a la gente de la campaña de la Colombia Humana para que vaya y haga allí los requerimientos que necesite. Pero yo puedo decir una cosa, Andrés, no va a pasar nada. O sea, va a haber elecciones, van a corregir las cosas. Nos decían ahora las autoridades electorales, el Consejo Electoral y el registrador, están los ingenieros mirando cosa por cosa. Allá fue el delegado de Petro, de Gustavo Petro, y dijo que estaba de acuerdo con el software, lo revisó, dijo que le daba garantías. Están chequeando, yo creo que no va a haber problemas. Los electores, la ciudadanía, nuestras audiencias no pueden preocuparse que es que, quién sabe qué va a pasar. No va a pasar nada. Es que parece que en esa campaña tienen allá, Edulfo, la bola de cristal. Y parece que la consultaron y por eso es que están preocupados. Pero va a haber elecciones, vamos a tener unas elecciones tranquilas. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente salga a votar, que cumpla con su deber, que no deje que otros elijan por ellos. Y que todos aceptemos el resultado de las urnas que sean. Así es. Edulfo, Jorge, muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día vamos a hablar de la segunda alerta máxima que se está viviendo por la emergencia de Hidroituango, una nueva alerta roja que tiene que ver con la posibilidad de evitar que haya una tragedia en las riberas del río Cauca, y nuevamente la incertidumbre de los pobladores de saber hasta cuándo estarán en esta situación, en las cuales intentan saber si van a poder volver a sus casas, si definitivamente les va a tocar quedarse todavía muchas semanas más alejadas de sus residencias. Estamos con Luis Miño, editor de Nación del Tiempo. Luis, ¿qué ha pasado hoy con este tema? ¿Cuál es el contexto? Bueno, Andrés, sí, desde la mañana EPM ha informado que debido al destaponamiento de uno de los tubos de desviación del proyecto hidroeléctrico, aumentó el flujo de agua que pasa del Cauca del proyecto Hidroituango río abajo, lo que generó una alerta de una posible creciente súbita en Valdivia, Tarazá y Cáceres, ordenando la evacuación inmediata. Lo que está ocurriendo, Andrés, es que la empresa está tomando las medidas también extremas para evitar cualquier tipo de calamidad, y prefieren ellos en tomar la medida más extrema que después asumir las consecuencias de una tragedia. Es decir, están siendo
excesivamente precavidos, pero está bien. De pronto en un país en el cual nosotros hemos cubierto muchas tragedias anunciadas, mal administradas, eso es una experiencia aprendida. Sí, esto es como el resultado de una lección en un país en donde cuando hay una inminente catástrofe o hay unas alertas, lo que hacen por lo general, o lo que hacían por lo general los organismos de socorro era minimizar un poco la información. En este caso ha sido todo lo contrario. El PM y la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, lo que han hecho es tener todos los escenarios, desde el peor escenario, y contemplar de allí las medidas. En estos momentos el agua, el caudal del río han informado en los niveles normales. No se ha presentado ninguna creciente súbita. Las personas se evacuaron, las personas que todavía persistían, porque ya había una evacuación preventiva desde la semana pasada, pero las personas que persistían en las casas a orillas del río Cauca evacuaron por orden ya del ejército y de la policía, pero pues el agua no subió, pero se mantiene todavía el riesgo, pues porque esta situación, lo que ha explicado las autoridades, es que no depende solamente ni del hidroeléctrico, sino que ya está en manos de otras variables como el clima, el invierno, las lluvias, que estamos en una temporada de lluvias, y que se destape posiblemente otro túnel o que la presa tenga alguna escenario, fisura. En el tema de las variables, es muy difícil saber si esta situación en la cual habrá incertidumbre, nuevas alertas, porque con seguridad las veremos, puede durar un mes, 2 meses. ¿Qué se sabe de eso? Sí, es posible que las alertas continúen pese a que al que haya ocurrido hoy, que se levante esta alerta pero que a futuro vuelvan a presentarse. Lo que hoy han dicho la empresa es que la cota que ellos esperan a llegar es de 210 metros y se encuentran en 208. Ellos esperan a llegar a subir la presa a los 210 metros entre mañana martes o el miércoles. Bueno, esa ya es una buena noticia, porque eso es parte de la recuperación de la represa. Sí, con eso buscaría que la presa tenga la altura suficiente para que en caso tal de que se llene, el agua no la desborde, sino que pueda correr por el vertedero que ya se encuentra construido. Pero sin embargo, pues esto es solamente un primer paso para otros futuros pasos que tienen que continuar haciendo en la hidroeléctrica. Por lo que pues mientras se dan todos estos pasos, pues se pueden presentar otro tipo de emergencias que ellos también contemplan, como fugas en algunas, en la construcción, van a evaluar la construcción, en fin, y los mismos túneles, la casa de máquinas por donde está saliendo el agua. En fin, son muchas variables que están manejando, pero la prioridad que ellos le habían dado, que era subir la presa, ya están a punto de lograrla y sería mañana. Entonces, incluso el escenario es que ellos piensan, tanto empresas públicas de Medellín como las autoridades, que después de que llegan a esta cota van a seguir subiendo la presa y que la situación un poco se empieza a normalizar cuando las lluvias cedan en el espacio que queda de la temporada invernal, que sería a mitad de año. Ya con eso ellos podrían regular y manejar un poco más el agua del río Cauca. Muy bien, seguiremos muy pendientes. Luis, muchas gracias. Lo que viene para su información. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. Y escuchamos de fondo el nuevo tráiler de la película Han Solo, una nueva cinta de la saga de Star Wars, que esta vez se centra en este personaje protagónico, este contrabandista interestelar que va recorriendo los planetas, que se hace amigo de Chewbacca. Bueno, estamos hablando de personajes que son ya legendarios en esta cosmología de Star Wars, y que ahora llega a las salas colombianas este 24 de mayo. Estamos con Sofía Gómez, especialista del tema en la sección de Cultura del Tiempo. Sofía, ¿qué se espera de esta película? Pues hay mucha expectativa. Hola Andrés, no saludé. Hay mucha expectativa con esta historia que tiene su culto de seguidores aquí en Colombia, y que la verdad es que no es una gran fanaticada. Tristemente a Star Wars no le va nunca tan bien aquí en Colombia. ¿Por qué? No sabemos, incluso la gente de Disney, que ahora tiene la franquicia de Lucasfilms,
se pregunta mucho eso y trabaja mucho en que la gente quiera Star Wars, pero nunca ha sido una saga multimillonaria como le pasa a Avengers o incluso a DC Comics o a Marvel como tal a sus películas. Bueno, pero el mundo sí está pendiente de la película. Claro, además porque es una historia que se sitúa muchísimo antes de todo lo que conocemos de la saga de Star Wars e incluso muchísimo antes del spin-off de esa serie derivada que hubo con Rogue One hace algunos años. Entonces es en el principio del principio, cuando Han Solo era un muchacho y apenas estaba empezando a convertirse en un gran contrabandista y adquirir su famoso halcón milenario, ¿no? Que es la nave que él piloteaba. ¿Y qué se espera? ¿Qué dicen los fanáticos? ¿Qué quieren encontrar en esta cantidad de películas que terminan por reconstruir la historia pasada de los protagonistas que conocimos siempre? Hay mucha gente que se está preguntando, bueno, ¿qué? ¿Vamos a seguir viendo derivados de Star Wars, de Chewbacca, de Arturito? No sé, no sabemos hasta cuándo van a seguir rindiendo la sopa. No les ha ido mal con los derivados, la parte de Rogue One fue buena. La última entrega Star Wars fue porque buena. Comenzó y terminó ahí. Exacto, tiene un principio y un final y está, digamos, ligada pero no ligada, es como el sí pero no con Star Wars, ¿no? Un poco. Y con esta yo lo veo más difícil porque Han Solo es un personaje absolutamente icónico de Star Wars, o sea, desligarlo de la historia no creo que, y tampoco creo que sea la intención de la saga, pero sí hay mucha expectativa, sobre todo por el actor, pues que es Han Solo joven, es un actor americano que se llama Eldon Ehrenreich, es un nombre alemán, es hijo de alemanes. Él ha hecho algunas cosas, no tiene una gran factura pues cinematográfica, pero sí ha hecho algunas películas. La gente tiene como mucho susto y mucha expectativa pues de no ver a Harrison Ford en este papel. Entonces, claro, es un cambio radical. ¿Usted la ve mañana, Sofía? Sí, la vemos. Vamos a contarles de pronto más adelante qué nos parece esta película. Tenemos muchas ganas de verla también. Bueno, veremos qué dice usted de la película y cómo la califica. Así es, Andrés. Sofía, muchas gracias. A ustedes, chao. Cerramos así este primer episodio de esta semana de Al Cierre. Los esperamos mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.